Entonces, con esto que he mencionado, con el símbolo del pez, que nos simboliza a nosotros, como cristianos, quiero decirles cómo nos identifica ciertamente este símbolo que ha sido marcado en nuestro ADN espiritual, para decirnos y declarar nuestra verdadera identidad. ¿Sí? Mira lo que dice Génesis 48. Y bendijo a José diciendo, ¿no? Aquí estamos hablando de Jacob cuando hace la bendición. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes. Está hablando de Manasés y Efraín, los dos hijos de José. Los dos hijos de José. Dice, bendiga a estos jóvenes y sea multiplicado en ellos, y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿De qué nombre está hablando? Recordemos que a Jacob se le cambia el nombre y se le llama Israel. Entonces está hablando de en ellos para hacer perpetuado el nombre de Israel. Al mismo tiempo el nombre de Dios, porque a Dios se le conoce como el Dios de Israel. ¿Sí? Y mire lo que dice. En ellos se ha perpetuado mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces la palabra que utiliza aquí para multiplíquense en gran manera, Dios la utiliza en la Escritura. Vamos a ver esta palabra en muchos versículos que ahora voy a mostrar a continuación. Sin embargo, cuando miramos en el original, aunque nosotros en nuestro idioma, en el idioma que lo leemos, si lo leemos en todos los versículos, vamos a leer siempre lo mismo, igual, multiplíquense, le dice a Eva, multiplíquense, le dice a los hijos de Israel, multiplíquense, le dice inclusive a Ismael, le dice a un montón de gente multiplique, pero la diferencia está en el original. Que la palabra que le dijo a Efraín, o la bendición con la que bendijo a Efraín, utiliza una palabra en su original muy distinta a la que utilizó en el resto de la palabra multiplíquense o multiplicar o todos sus derivados, todos sus sinónimos. Es una palabra distinta y es la referencia Strong para que la busquen los que no tengan tanta pereza y los que hayan podido llegar hasta aquí después de tan largo esto. La referencia H1711, que es la palabra Dag en hebreo, que viene de la raíz de H1709, también Strong, que significa desovar, que ya sabemos que esta palabra desovar se utiliza para los peces. Y de la raíz también H1710, que significa peces, pescado, pez, en fin, todo esto es sinónimo que tiene que ver con pez. Entonces, vuelvo otra vez a decir que este símbolo, que para que algunos que creen que es algo contemporáneo, es algo moderno, es algo novedoso, inclusive para aquellos que piensan que se remonta únicamente a la época de Jesús, cuando Jesús dijo aquella palabra, cuando le dijo a sus discípulos, venid en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Yo hasta conocer todo esto, yo también lo entendí así, que de ahí venía, ahí había nacido este símbolo, de estas palabras. Pero ahora entiendo, como he dicho antes, que todas las palabras que Jesús decía, todo lo que Él hizo, todo lo que Él cumplió y todo lo que prometió, que aún no ha sucedido, que es lo que estamos a punto de suceder, está anclado, está unido a una misma pieza, y es el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento. Jesús no hablaba palabras por azar, al azar, ni las palabras, ni las parábolas, todas las parábolas que hay en la Escritura tienen que ver con un principio único del plan de salvación de Dios, con un principio que todo está anclado en el Antiguo Testamento. Por eso no podemos dividir la Escritura en dos. La Escritura es una sola, no hay dos Biblias, es una sola Biblia, hay una sola Escritura, hay una sola palabra, que es la palabra de Dios. Entonces, ahora voy a mostrar que esta palabra que se utiliza para Efraín, que es la que se le dio la orden de multiplicarse, por eso es que ellos, donde quiera que iban, ellos tenían que salir de esas naciones, no se podían quedar en una nación, no se podían quedar en una sola nación, porque se multiplicaban más que los habitantes de esa población. Entonces, o se tenían que ir por cuenta propia, o eran expulsados de esas naciones, porque los reyes, los poderosos de esas naciones, sentían miedo, sentían envidia, porque esta gente crecían tanto que tenían miedo de que se hicieran más poderosos que ellos, que los habitantes de la propia nación,
y les arrebataran el reino y se hicieran ellos en su lugar, ¿no? Entonces, habían dos razones por las que ellos se fueron esparcidos, o sea, se fueron moviendo de país en país hasta poblar toda la tierra. La primera, eran expulsados por temor, por miedo, por envidia, por muchas cosas, o simplemente por espacio. Ya no podían seguir viviendo porque había una promesa, había una profecía en forma de promesa que era que esa bendición, ese extraño suceso que no hemos podido entender bien en su totalidad, lo que Jacob, en este caso Israel, hizo cuando cruzó las manos, cruzó las bendiciones, una bendición que se saltó de Rubén, que le correspondía como primogénito, pero que Dios la traslada a Efraín, que era el hijo menor, y le dice multiplíquese, y utiliza esta palabra de multiplicarse con una raíz distinta a la que le utiliza para los otros términos que vamos a ver a continuación, que significan también lo mismo, multiplicarse, pero con otra que no significa pez. Ahora lo veremos. Génesis 48, versículo 3 dijo a José: el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Esta palabra multiplicaré, mira que Dios también le dijo esta palabra a mismo Israel, se la dio a Jacob, pero sin embargo, la palabra que utiliza aquí, de te multiplicaré, que es un sinónimo, un derivado de la palabra multiplicarse, o multiplíquense, utiliza una raíz diferente, una raíz distinta, ¿sí? Que no es la misma que utiliza cuando se dirige a Efraín. Aquí la palabra que utiliza es la palabra Rabá, referencia a Strong H7235, que significa aumentar, multiplicar, numeroso, en fin, algo que tiene que ver con volumen, que tiene que ver con cantidad, no tiene nada que ver con un peso. Nada en absoluto. De hecho, la referencia es totalmente distinta. De hecho, es muy distante el número 72 con el número 17. Es totalmente muy alejada. Pero es que el significado también está muy alejado. Sin embargo, utiliza la misma palabra, multiplicaré. Pero vamos a ver que más adelante utiliza el mismo término, multiplíquense, para que vean, utilizando un término distinto al que utilizó para referirse a Efraín. Ahora solamente voy a poner los versículos, no voy a poner, el número del versículo, no voy a poner el versículo entero porque son tantos, pero lo pongo para que cada uno que quiera comprobarlo lo pueda hacer, ¿sí? La palabra multiplíquese, utilizando la palabra rabá, que es la referencia a Strong's 7235, la que utilizó para referirse a Jacob o a Israel, la utilizó con más personas o en más casos. En Génesis, cuando le dijo a los animales que se multiplicaran, utilizó esta misma palabra, multiplíquense. A Noé, cuando salieron del arca, después del diluvio, también a esos que quedaron allí, también les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Se lo dijo a Abraham también se lo dijo, la misma promesa. Pero en todas estas personas e historias que son sucesos distintos de la Escritura, se utilizaba la palabra rabá, la referencia 35, que ya hemos dicho anteriormente lo que significaba, que significa aumentar, multiplicar, numeroso, se refiere a cantidad, a volumen, y no tiene nada que ver con la palabra pez. La utiliza para referirse a Abraham, cuando Agar se va y tiene al niño y cree que va a morir, y le dice, no, de él voy a hacer una descendencia que se va a multiplicar. Se lo dice al mismo Ismael, luego también más adelante, se lo dice a Isaac, se lo dice a Jacob, se lo dice inclusive a las 12 tribus. Cuando están en Israel ya les dice también esta palabra, multiplíquense. Cuando van a entrar en la tierra, multiplíquense. Se lo dice a Manasés también, al hermano mayor de Efraín. Le dice también lo mismo, que se va a multiplicar. Se lo dice a Judá. A Judá, recordemos que Judá es donde luego se forma el reino del reino del sur. Las dos casas las dos tribus de Judá del reino del sur. Pues a estas dos tribus también se les dice que se multipliquen, pero no se utiliza el mismo término, no se usa la misma raíz que se utiliza para darle la promesa a Efraín. A Efraín se le habla de la palabra pez, todo lo que tiene que ver con pez. A David mismo, de donde iba a salir el Mesías, del linaje de donde iba a salir el Mesías. También se le dice esta palabra, y sin embargo utiliza una referencia distinta. Entonces,
terminando esto, pues esto como vuelvo a decirlo otra vez, ya Dios había puesto nuestro ADN espiritual antes de que nosotros lo viéramos físicamente, porque todo lo que se hace físico es una expresión de lo que se había hecho, de lo que no se veía. Todo lo que vemos es algo que ha salido de lo que no se veía primeramente, y luego lo vemos. Ese pez que ahora vemos en los coches, en pendientes de personas, en paredes, en dibujos, en cualquier sitio que veamos para que nos identifica. Y decimos, mira, el que vaya un cristiano, cuando vemos un coche por la calle, nos identifica entre nosotros, porque el otro rebaño muchas veces ni siquiera, porque como aquí, sobre todo aquí en España, en América Latina es distinto, esto es algo que yo he hablado muchísimo. Aquí en España yo veo muchos peces, pero veo pocos con el nombre de Jesús adentro. Pocos peces, entonces nos identifica solamente entre nosotros mismos. Pero si el nombre de Jesús está dentro, entonces aunque sea inconverso, aunque sea del otro rebaño, va a decir, mira, este pez significa Jesús. O sea, esto lo utilizan los cristianos. Pero es que aquí en España, no sé si es que algunos solamente, no sé, como yo a veces digo, ¿no? Cristianos, agentes secretos. Entonces, el nombre de Jesús no lo quieren poner muchas veces por miedo que lo identifiquen en el trabajo, en el colegio, en los amigos, no sé, en su comunidad, lo identifiquen con Jesús. Ponen un símbolo como aquel que pone un burro, como aquel que pone un toro. Entonces, bueno, este pez a lo mejor será, si el símbolo de España es el toro, el de Cataluña es el burro, pues el pez será, no sé, ¿de dónde será? De Murcia o de, yo qué sé, de País Vasco, o quizás o de otro país, ¿no? Para el que no entienda. Pero si ponen el nombre de Jesús es algo ya distinto. Es algo distinto, cosa que se hace poco. Y fíjense, echen un vistazo alrededor y verán que lo que digo es verdad, ¿no? Entonces, este pez, cuando Jesús dice que yo los haré pescadores de hombres, acuérdense otra vez las palabras que Jesús dijo. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo no vine exclusivamente vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso cuando él dice esa palabra, y venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres, a esos cuando dice la Escritura, la bendición dice, multiplíquese como peces en la tierra. Multiplíquese en gran manera como peces en la tierra. Los peces no se multiplican en la tierra, los peces se multiplican en el mar. Aunque la Escritura dice, multiplíquese en gran manera en medio de la tierra, mira como dice aquí, la Escritura dice en medio de la tierra, pero como sabemos que lo que está diciendo, la palabra que estoy utilizando para multiplicarse es la palabra desovar peces o pescado o pez, está haciendo referencia a ese animal, a esa figura, a ese símbolo del pez, le está diciendo que se multipliquen, o sea, sean como los peces, pero en lugar del mar, en la tierra. Así con esa abundancia con la que ellos se reproducen. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues la importancia es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Qué animal sobre la tierra se reproduce más? ¿Qué animal? El pez. Con la cantidad de huevos que un solo pez llega a tener. El pez es el animal que se multiplica más. De hecho, por ese motivo sabemos que la tierra, el globo terráqueo, está compuesto mayormente de agua que de tierra seca. Quiere decir que hay más especies, peces, que de cualquier otra especie que haya sobre la tierra. ¿Y por qué razón? Porque ellos tienen una cantidad, a pesar de que hay tantos depredadores, pero sin embargo se multiplican tanto que ni con tantos depredadores no se logran extinguir. Entonces, de la misma manera, esa promesa de multiplicarse como peces fue la que Dios dio. Mira, yo los voy a esparcir, van a venir una nación y unos depredadores, vamos a decirlo así de esta manera, van a venir unos depredadores, los asirios, los van a devorar, pero el poquito que quedan, por muy poquito que sean, esa promesa que les voy a poner sobre ustedes va a pesar tanto que donde quiera que vayan, se van a multiplicar tanto que no van a poder caber en esa tierra, se van a tener que esparcir, se van a tener que mover, se van a tener que desplazar por todas las naciones, para que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, toda rodilla se doble, toda rodilla se doble, para confesar que Jesús, aquel que dijo que vino a pescarnos, es el Señor. Gloria sea a Dios. Aquí lo voy a dejar, hay mucho más para hablar, hay muchísimo más para hablar,
pero que cada uno Dios ponga en su espíritu, el que tenga el deseo, que tenga la voluntad de su corazón de poder ahondar más allá de lo que yo he podido hablar aquí. ¿Sí? El Señor les continúe bendiciendo y espero de verdad que a partir de ahora aceptemos esa túnica que el Padre quiere, con la que quiere vestirnos, nos quitemos el traje de jornalero, nos quitemos el traje de gentiles, nos quitemos el traje de pueblo no israelita. Somos, nos guste o no, nos suene así un poco, nos parezca, lo entendamos o no lo entendamos, al Señor le es manifiesto lo que somos, a Él le es manifiesto. Entonces, quitemos el traje de gentil y vistámonos con la túnica real, la túnica que el Padre nos quiere vestir. Que el Señor les bendiga.